Buenas amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo, estado y evolución. Se nos termina el 2023, pero precisamente pues vamos a ver cómo están cada uno de los proyectos. Vamos a repasar, por si fuera de vuestro interés, el tipo de roca que tenemos en cada uno de nuestros acuarios. Y de paso, como veis, algunos cambios. Vamos a ver los proyectos que tenemos para este nuevo 2024. Pues entonces, comenzando aquí los mini proyectitos u objetivos generales, que es intentar mantener todo lo que tenemos, que no es poco ni es broma el objetivo, siempre lo digo. Para mí es un placer tener todos los proyectos que tengo, pero espero que comprendáis que lleva su trabajo, pero bueno. Guavicusa, intentar mantenerlo todo el año, que siga evolucionando. Este mini proyecto lleva más de un año montado, si recordáis. Vamos a ver si nos aguanta todo el 2024. Proyecto Poto, evidentemente, eso aparte. Y este sí que es posible que en el 2024 pues ya le hagamos alguna pequeña actualización, como os tengo dicho, pero bueno, cada vez es más difícil hacer cosas, pero vamos a ver de lo que decimos ahora cuánto somos capaces de hacer a lo largo de todo el 2024. Eso sí, no me comprometo a nada, sencillamente lo intentaremos. Y como veis también hemos cambiado aquí un poquito esto. Recordáis, aquí teníamos, hace poco pusimos eso, lo hemos cambiado ahí. ¿Por qué todo este cambio? Porque, como veis, hasta el póster que estaba ahí, fijaros el hueco que me he dejado, porque ya os lo contaré. Me voy a traer una estantería que tengo en la habitación o mi habitación de casa de mis padres en el pueblo, con coches de Scalestri. Si os interesa todo eso, más en el otro canal, que lo voy a intentar hacer a lo largo de este año también, temático del mundo de Scalestri. Es otra de las pasiones ocultas que tengo. Además lo tenía todo en casa, así que gasto cero, disfrute máximo. Os dejaré tarjetita por si no lo conocíais, y conforme vayan subiendo contenido pues iré quitando contenido del otro canal para hacerlo también a lo largo de todo este 2024 un canal temático de slot. Pero bueno, por aquí último vídeo, fijaros, os dije que iba a crecer, ha pasado entre una grabación y la otra 8 días y han tirado las plantitas, ha tirado la Micranthemum, va muy bien. De hecho, también tengo ya una parejita de esas gambas Golden Yellow que os dije, me la ha traído mi amigo Raúl. A ver si van criando, fijaros qué bonitas. Y también lo que os dije de la diatomea, veis cómo ella sola va remitiendo, se va agrupando. Luego aquí sí que me tocará sifonar para retirarla, pero sencillamente tranquilidad, ¿vale? Muchas veces hay que tener paciencia y saber lo que se hace en los proyectos, y fijaros qué bien va, cómo burbujea este proyecto. Proyecto que tiene muchísima roca a mano. ¿Me preocupa? No, el proyecto es así y sencillamente pues aún seguimos. Ahora mismo estoy haciendo ya cambios 2-3 veces por semana, pero bueno, cuando hagamos los cambios semanales son fundamentales para mantener el equilibrio y también para contrarrestar ese poquito que puedan soltar las rocas. Pero si el proyecto está equilibrado, como veis, no tenemos por qué tener ningún problema. Y volviendo por aquí, como veis, todavía no hemos montado esto, no me ha dado la vida. De todas formas, esto aquí al final no sé si irá o no, pero bueno, sí que me gustaría montar ese musgario en este elemento o recipiente. Puede ser muy bonito, pero ya os digo que aún no tengo claro el sitio, pero bueno, proyecto a lo largo de 2024. Ahora por aquí este proyectito, bueno, antes lo hemos saltado, todo esto es roca a mano también. Pero aquí ya tenemos roca volcánica. Según qué lotes, a veces podemos tener riesgo de que tengan algo de hierro, pero como veis el proyecto está muy estable. En todo caso, sí que a veces, veis, un poquitín hay que buscarla o querer ver de pincel. Ya digo que se ve muy poquito, puede ser que suelte algo de hierro, pero no son problemáticas. Estas rocas son rocas muy bonitas y se pueden utilizar para gran composición de proyectos. Pero bueno, sobre este proyecto del año 2024, pues como dije, sacaremos el beta, mantendremos las coripigmeas. Sigo con el reto pendiente de que nos críen, pero no es nada fácil. Y como os dije en el último vídeo también, pues compraré unas rasboras Cubotai, las pondremos aquí
no allí, sino aquí, porque es mejor hogar. Y ahora los conchícolas, y como veis por aquí, ciano, ¿vale? Tenemos ciano, falta de circulación, pero como veis están muy tranquilitos los machos aquí, que han ido haciendo sus casitas en las conchas, pero le he puesto algo de taninos del tema del Blackwater para que se relajasen, ¿vale? Suelen ser sustancias inocuas y además creo que son beneficiosas. Pero referente a este proyecto y su tipo de roca, como veis, roca caliza, calcárea de toda la vida, de la que siempre se te dice que no hay que utilizar. Cuidadito, no hay que utilizar según para qué cosas. En este proyecto tenemos agua dura, tenemos roca caliza, adito buffer especial para subir el pH, y además en una de las bandejas de los filtros, si recordáis, tengo roca coralina triturada, y aún así me cuesta subir el pH a 8,5. Es decir, que según qué tipo de rocas y con cambios adecuados de agua se pueden tener algunos fragmentos en proyectos si cuidamos la química del agua, y si por ejemplo utilizamos sistema de CO2 se puede tener un pH ligeramente ácido con este tipo de rocas, evidentemente siempre midiendo los parámetros y sabiendo lo que se utiliza. Puede ser todo compatible, repito, sabiendo lo que se hace. Pero si queréis ir a lo seguro, pues Blackwater, reflejito del agua, por ahí nuestro macho. Y también, como veis, los guijarros de la viña del abuelo, pues también son piedras muy decorativas que no sueltan nada y pueden quedar muy bien. Y evidentemente, pues también retos para este año. Se nos ha estropeado la tilancia, qué rabia. Pues retos sencillamente a ver si nos crían los apistogramas, pero proyecto que tiene mucho recorrido y vida por delante. Y para terminar el repaso, nuestros 300 litros aquí en nuestro estudio, pues retos de este año, de este proyecto, sencillamente seguir disfrutándolo. Ya está, así de fácil, así de sencillo. Como os dije, pues a ver si pedimos en 2024 algunas de estas Sinodorus para dar tono red, aquel Syngonium red que dijimos por allí, todo a lo largo de este año tranquilamente. Seguir viendo crecer nuestros ácaras que están por ahí, justamente no falla Murphy, te pones a grabar y se esconden, ¿vale? Pero como veis, proyecto muy bien, y proyecto que tiene una gran cantidad de roca dragón. Esta roca dragón, para si alguien no lo recuerda, es la que compramos originariamente para el montaje del 500 litros, hace ya casi, o pronto va a hacer 4 años. La lavé muy bien. Y en este caso no me está dando problemas. Mirad, por ahí sale uno de nuestros baby ácaras que ya no son nada babies. Espero que no estén ya de puestas. Creo que son muy jóvenes, pero bueno, ya se irá viendo. Poco sabemos de estos peces y mucho nos queda que aprender. Pero lo dicho, como veis, no me da problemas ningunos. Eso sí, estas rocas siempre lavarlas muy bien antes de los montajes. Merece la pena perder tiempo en lavados porque según qué lotes pueden soltar muchas arcillas, y esas arcillas, sobre todo si se usa mucho volumen de roca, como veis, pueden llegar a liberar hierro, y eso sí que es un problema. E igualmente, pues por ahí, una de las corisijas también las iremos viendo crecer este 2024, pero como veis, diferentes tipos de roca, dragón, guijarros, calcárea, a mano o volcánica, y no tengo problemas. Al final la roca es una variable, pero sabiendo lo que se hace, se pueden tener acuarios siempre muy bonitos y estables, como os comparto en este canal. Y bien, antes de pasar al 500, como veis, plano general de los nanoproyectos. Me encanta este rinconcito que he creado aquí poco a poco a lo largo de estos años. Me ha encantado poder compartirlo con vosotros. Esperemos seguir compartiéndolo mucho más tiempo. Pero bueno, mini objetivos que tengo, repito, no sé lo que podré hacer, pero bueno, vamos a ver de lo que se dice, lo que se puede hacer. Esta Twistar, recordad, es la que teníamos en el macroalgas, casi 2 años. Como veis, están burbujeando muy bien las plantas, pero está al 100% y no me gusta tener las pantallas al 100%. También es experiencia que he cogido con los años. Si puedo, es probable que esta la cambie aquel proyecto
Y ya veremos a través de, sabéis, estuvimos haciendo una colaboración con MyFairphone, dejaré tarjetita hablando de iluminación, la nueva serie E versión 4, pues me gustaría probarla, ya os digo, sin prisa, pero sin pausa, todo se consigue, se ahorra y se irá comprando. Y de aquí, ¿por qué os cuento esto? Porque al hacer eso, liberaría este foco Zenlight. ¿Alguien recuerda cuando hablé la primera vez de estos focos? Pues la primera vez que hablé de esos focos fue justamente antes de montar el 500 la primera vez. Va a ser también pronto 4 años. Dejaré tarjetita para que veáis que no os he mentido nunca y que como aficionado sencillamente comparto mis experiencias y mis pensamientos de aficionado a aficionado. Pero bueno, una de las ideas, ya os digo, no es fácil porque cuesta dinero a lo largo de todo el año 2024, no lo esperéis ni enero, ni febrero, ni marzo, no, darme tiempo. Pero bueno, esta pantalla tiene 4 años, tuvo 2 años también al 100%, eso como os he dicho, pues no es una cosa que me guste mucho, cada vez voy a cuidar más los elementos que tengo, pero bueno. Si puedo liberar la otra Zenlight, pues me gustaría comprar otra, poner 2 Zenlight, hacer una iluminación con mucho más efecto shimmer y en los laterales también poner otros 2 foquitos tipo lámpara hasta 20, que también la hemos tenido en nanoproyectos, para cumplimentar. Estos también después de 2 años pues también ya les hemos sacado bastante rendimiento del que tienen, pero bueno, me alejo, entonces quedaría bastante bien con 4 puntos focales, sobre todo como veis ese brillo que hace hacia arriba, pues me gustaría fomentarlo mucho más por la naturalidad y tranquilidad que da en el salón de casa, porque este proyecto, como digo, es para disfrutar, para decorar el salón, como veis, dar mucha más naturalidad. Y repito, ese efecto shimmer se potencia mucho más con puntos focales, con una lámpara lineal, eso sí, como veis, iluminación voy sobrado y no tengo necesidad de meterme en esos berenjenales, pero bueno, como digo, retos 2024, y si sí, y si sí, y si sí, y si se dan muchas condiciones, pero bueno, poquito a poquito. Por aquí, roca de este acuario, que no se nos olvide, pues detrás metimos elementos de roca dragón, de la que teníamos del anterior montaje. Es decir, toda la que no está en 300 litros, pues quedó aquí como unos 8 o 10 kilos por detrás. Y algunos elementos que pusimos en la parte frontal de roca a mano. Pero bueno, como veis, la composición de la decoración mayoritariamente de este proyecto es madera. Dicho esto, espero que os haya gustado este vídeo. Ya sabéis, dejar vuestros me gustas, comentarios, suscribiros, compartir. También tenemos la función miembros de canal, grupo de WhatsApp, Instagram, etc, etc. Pero ya sabéis que aquí lo importante siempre ha sido, es y será aprender, compartir y mejorar en los diferentes aspectos del tema del acuario plantado, y desearos a todos un feliz 2024. ¡Hasta luego, amigos!